Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros, Fernando Marul. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos aquí en Shot Financiero con Fernando Marul. Fernán, un gusto enorme tenerte aquí en nuestro podcast. Bueno, Willy, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. No, un placer. Fer, ¿dónde hiciste el colegio secundario? Mira, yo hice el colegio en Concordia, Entre Ríos. Mi familia es originaria de Rosario, pero mi viejo se fue a vivir a Concordia, Entre Ríos, acá al norte de Capital, a casi 400 kilómetros, a trabajar a la represa de Salto Grande. Es ingeniero electrónico, electricista diría. Y bueno, me crié en Concordia, Entre Ríos, y el colegio lo hice ahí en un colegio capuchino, se llama. Colegio Capuchino, así Y es. bueno, veo que por ascendencia tenías genética de números. ¿Cómo te surgió la vocación por la economía entonces? Sí, mira, es bueno el punto. Sí, sí, obviamente que mi viejo quería que sea ingeniero, pero a mí me gustaban los números, tampoco no sé si la economía. Yo había arranqué fui a la Universidad Católica, a la UCA, que el primer año es común entre contadores, administradores y economía. Y me pareció como que cuando vi cosas de administración, vi cosas de contador, vi cosas de economía, viste, quedas ahí un poco de todo. Me enganchó economía y dije, bueno, me voy por ese lado. Así que medio como que yo fui descubriendo un poco la carrera, que era la economía. No tenía herencia de economía, pero sí de números. Y bueno, estudiar me gustaba, así que bueno, me metí de lleno con la economía. Me gustó mucho la carrera. Como es, así que nada, la ¿Y, hice, la hice bien a la carrera de economía y en y, la UCA en Puerto Madero. y qué te pareció la UCA como formación? ¿Qué profesores tuviste? ¿Qué Mira, yo balance haces? a mí siempre me gustó la macro, digo, desde el principio. No entendía mucho qué era. No había tenido crisis así, viste, como escucho acá en el podcast, tipo que fui al supermercado y sufrí la hiper. No me había pasado nada de eso. Simplemente fui descubriendo la macroeconomía, un poco las finanzas también me gustaban. Y yo tenía de profesores, me gustó mucho Arriazu, que lo tuve en la facultad, con su diagrama de flujo, de stock, de flujo, que todavía uno lo escucha dar sus charlas, y hace 25 años que lo escuchaba y la verdad que me habían gustado. También tuve profesor como Pancho Sciocchini, que, cuando yo estaba en la carrera la modernizó mucho la carrera, que ahora está en la Ditela él, que Francisco o Pancho Sciocchini, que metió teoría de juegos, todo estaba muy bueno. Así que esos te diría como es, que donde nada, los profesores que me gustaron. Y bueno, eso, más de macro. O sea, mi Y, perfil era macro originalmente. Después fui cambiando. O sea, arranqué a trabajar cuando terminé la facultad. Antes de terminar la facultad ya había arrancado a trabajar. En paralelo, después de terminar la carrera en economía en la UCA, arranqué el posgrado en la UBA, porque dije, bueno, me había quedado como el bichito ahí de la UBA, que a ver cómo era la experiencia de la UBA. Así que bueno, tuve ahí también 4 años, no, 4 años no, menos, 2 años y pico, 2 años y medio yendo al posgrado en la UBA. Pero en paralelo también
como es, trabajaba. Yo arranqué a trabajar desde muy chico. Arranqué a trabajar ahí por octubre, septiembre del 2001 con varios, en una consultora de economía donde eran varios economistas. Y Arranqué. pero vos Sí. trabajabas y estudiabas. ¿En qué año te recibiste de la UCA? Yo me recibí, tenía 22 más o menos. Y ¿Y ahí en qué año arranqué a fue? trabajar. En qué año te recibiste de la UCA? Y ¿Qué año era? en 2000 no, me recibí en 2000, diría 2003, y en 2001 ya arranqué a trabajar, Ah, ok. más o menos. Hiciste parte de la carrera trabajando. Sí, 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 porque la verdad que es como que me aburría un poco. O sea, digo, me aburría solamente como es estudiar. Y ahí me acuerdo que ahí por 2001 dije, bueno, quiero empezar a trabajar, y podía hacer las dos cosas, así que nada, iba a la facultad, me acuerdo como es a la noche. No era porque necesitaba la plata, ¿ah? No, era más para hacer, viste, para empezar ya a trabajar, ¿sí? Y así que hacía las dos cosas en paralelo. Eh, Lindo año elegiste para empezar, ¿eh? El 2001. bueno, yo obviamente como todo economista arranca cargando datos. La consultora era, vos lo vas a conocer, que era la consultora de Julio Piekers. Sí, eh, un grande, Julio. Ahí en Plaza San Martín, que en esa consultora también empezó muchos economistas. Yo siempre me dije, yo soy economista de economistas, porque era junior, senior de varios economistas. Trabajé con Julio Piekers, con Adolfo Sturzenegger, con Guillermo Nielsen, con Alberto Abad. Tuve muchos años en una oficina donde había muchas consultoras. Entonces, trabajé con muchos temas, con muchos economistas. La verdad que estuve muchos años ahí, te diría casi 10 años estuve, pero trabajando mucho con Piekers, mucho con Adolfo Sturzenegger. ¿Cómo lo recordás a Adolfo Sturzenegger, el papá de Federico, que todo el mundo lo quiere? Adolfo mira, con Adolfo hacíamos, estoy hablando de 2001, 2002, 2003, con él siempre hacíamos, cuando yo lo ayudaba un poco a hacer las charlas macro, porque ellos tenían sus clientes, él tenía un sesgo medio agrícola, porque sabía bastante de agro, de comercio internacional, y con él siempre me decía, vos cada vez que tenés que proyectar el año en Argentina, cuánto va a crecer o cuánto va a caer, etcétera, el año. Siempre proyectar la cosecha. Es lo primero que es lo que me quedó de él, ¿sí? Y todavía lo hago, ¿no? O sea, yo tengo que saber si en 2026 vamos a crecer o no, vamos a ver si llueve o no llueve, ¿sí? Y qué va a pasar con el agro. Así que nada, lo recuerdo, he hecho trabajos con él, que él tenía trabajos para el Banco Mundial, lo he ayudado. Así que nada, Sí. con Adolfo un buen recuerdo, Julio Piekers muchos años. ¿Y Guillermo Sí. Nielsen en qué año lo conociste? Y Guillermo, él estuvo en la oficina cuando él se va de la Secretaría de Finanzas, no recuerdo después del canje de deuda en 2005, habrá llegado a la oficina en 2006, más o menos, habrá estado un par Claro, de años también. cuando se va la baña de la gestión Cuando de se va a Néstor la Kirchner. baña de estar así que él cayó ahí a la oficina, también viste, es como que eran una oficina muy grande con muchos economistas, entonces había un recambio de economistas así seniors, y yo era un niño, un junior que fue pasando a senior, fue pasando a economista jefe, siempre más con Piekers, pero también hacía cosas con Guillermo, hacía cosas con Adolfo. En una época también estaba Alberto Abad, que había pasado por la FIP. Así que la verdad que yo siempre tomé con esos años como economista de economista y haciendo multirrubro, porque haciendo de todo, ¿viste? Las consultoras económicas en un momento hacíamos de todos los sectores, economía real, bancos, hacíamos mercado financiero. Así que nada, una etapa muy linda donde yo pasé obviamente, de cargar datos en 2001. Me acuerdo que ahí yo tengo la anécdota de que antes del 2001, uno de estos economistas me dice, saca toda la plata del banco. Yo lo llamo a mi Wow. viejo y le digo, parece que se viene un corralito una semana antes, y me dice, justo renové el plazo fijo. Es como Uy, que
Sí, sí, es una anécdota que que yo se la recuerdo a mi viejo siempre y siempre me dice, no, en realidad no fue tan así, fue, no sé, me la acuerdo patente a esa. ¿Y cómo Sí. viviste o sufriste el kirchnerismo desde una consultora económica? Mira, al principio, la verdad, obviamente que uno era chico, 2000, en 2002, 2003, ya el colapso había sido tan fuerte que yo estaba, ya desde chico pensaba que esto es imposible que no rebote, estaba muy convencido que un poco con la lectura de Julio Piekers, con la lectura de Adolfo también, de Adolfo Sturzenegger también. Estábamos bastante, me acuerdo como que una lectura bastante optimista al principio, sí, de que, bueno, el boom de los commodities, medio que Argentina en default, muy barata, un dólar equivalente actual diría de 3.000 pesos, más o menos, no pagando la deuda, muy colapsada y que bueno, en 2002 ya arranca a rebotar, 2003 ahí hay un cambio de gobierno con Kirchner y la economía volando y bueno, fue como el famoso año de las tasas chinas, con Brasil volando, los commodities y bueno, ahí diría que una época, recuerdo, de un fuerte rebote, pero que después se empezó a romper todo, te diría, yo me acuerdo cosas de aquella época, en 2007, en 2008, ya ahí yo dije, esto no me gusta nada, en Y, y, 2007 y, me y acuerdo de la cuando intervención del manotearon, INDEC. eso te iba a decir, cuando empezaron a manotear el INDEC, Mira, yo me imagino. me lo acuerdo todo muy de memoria, tengo una muy buena memoria, me acuerdo las fechas, todo, me acuerdo cuando sale el primer dato, me acuerdo cuando empezamos ahí a calcular los datos con provincia, me acuerdo cuando empiezan a caerse, porque ahí eran tasas de interés, estaba, no sé si estaba Pratt Guy todavía o ya se había ido, pero eran tasas de interés muy bajas, inflación que estaba bajando. La gente no compraba dólares. Yo me acuerdo que en 2006 la gente no compraba dólares. Había estado casi 4 años sin comprar un dólar en Argentina. Pero a partir de ahí se rompe todo. A partir de ahí empieza, uno después lo puede chequear con datos, a partir de ahí empieza la dolarización de Argentina que dura hasta el 2025, imagínate. O sea, todo esto arranca, para mí el declive, uno después lo puede fechar en 2010, que hace 15 años que no crece, pero en 2007 yo me acuerdo que ese default a los bonos SER, porque vos pensás que habían sido 2 años después del canje de deuda. Vos canjeaste la deuda y los 2 años los defaulteaste. ¿Me Sí, explico? Fue sí, sí, tremendo, sí. fue tremendo. Y, Bueno, a partir de ese default, primero en medio que uno no se daba cuenta del impacto, pero había sido un impacto bastante importante. ¿Sufriste o la consultora sufrió en algún momento los embates del kirchnerismo? Acordate lo que era, incluso hubo juicios, ¿te acordás? Mira, yo no recuerdo, no recuerdo de que en este caso Julio Piegars haya tenido algún llamado, pero sí me acuerdo de haber firmado una carta de economista, después la quise buscar y yo no estaba, pero yo me acuerdo que yo la había firmado, ¿te acordás que en una época había salido una carta? Sí. Bueno, pero no recuerdo de haber, pero sí había que ser muy cuidadoso. La verdad había que ser muy cuidadoso porque te llamaban del Banco Central, te llamaban de Economía, digo, había que ser cuidadoso. Sobre todo, Que no en ese caso Fernando Marul, que era un junior, un economista senior, pero sí los nombres, cuando hablaba, salías en el diario, ese tipo de cosas. qué locura. Fernando, otro hecho que a ver si coincidís que para mí marcó parte de la gran decadencia que vino después con Argentina fue la estatización de las AFJP que encima, más allá de lo que fue la confiscación, fue avalada incluso por la justicia. ¿Cómo viste ese fenómeno que tanto marcó, a mi juicio, el desastre Bueno, económico? ahí se da todo. Fíjate que fue una sucesión de hechos de 2007, lo del INDEC, que defoltea la deuda en Argentina. Después viene la crisis con el campo, me la acuerdo de memoria, marzo, Cobos, la crisis internacional en septiembre de 2018, 2008, y después ahí nomás viene la estatización de las AFJP, si no recuerdo mal. Pasó todo. Había mucho poder político en esa época, y había una economía que venía creciendo, pero bueno, el poder político te diría
que nada, fue muy, muy dañina. Y bueno, yo creo que ahí se generó un poco el origen, la crisis del estancamiento argentino arrancó ahí. ¿Sí? Viste, después viene lo del AFJP, después viene lo de YPF, Argentina no defaulteando, no, digo, no acordando con la segunda ola en 2010 del acuerdo con los holdouts, el segundo canje de 2010, digo, a Bueno, ver, no nos olvidemos, ahí en 2007 había reservas, casi 50.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, netas, ¿sí? Netas crocantes. claro. Hoy, no, digo, hoy tenés que extrañar esa época, digo, el daño que ha hecho Cristina a la economía, porque vos decís, bueno, Néstor, bueno, más o menos, digo, si bien fue digo, en la parte del 2006, tenía superávit, pero después te quemaste un superávit fiscal de 4 puntos, un superávit de cuenta corriente, defaulteaste la deuda, te quemaste 50.000 millones de dólares. O sea, había en el Banco Central. Bueno, nada, pasó ya. Digo, esas uno la vio, obviamente que la vio como economista. Yo ahí yo me acuerdo ya en 2007, 2008, yo ya dije, esto no me gusta nada. Y ahí empecé a hacer como un poco que tenía un sesgo más heterodoxo, en la carrera había tenido un sesgo más heterodoxo que ortodoxo. Acá, ahí no sé cómo se, ahí me quité toda la heterodoxia de encima y dije, la verdad que hay que ser ordenado en la macroeconomía porque por todo el daño que uno vio. Hoy uno lo pueden ver, me escuchan muchos jóvenes, etcétera, como, mirá, es más ortodoxo. Y no, la verdad que uno originalmente por ahí había estado más con ideas un poco, no digo más ortodoxas, pero no era tan liberal, para decirlo de alguna manera. Era más heterodoxo, pero la realidad argentina te va llevando por la ortodoxia, ¿sí? Por las Y, cosas que has visto. claro, ¿y cómo viste la previa de la llegada de Mauricio Macri al gobierno en 2015? Mira, ahí yo ¿Llegaste en la consultora? no, yo en 2010, 2011, por ejemplo, yo ahí me voy de la consultora, me voy a trabajar a banco, me voy al Banco Itaú como portfolio manager, porque me había picado el bichito de la consultora, me había picado el bichito de los mercados, ya quería empaparme de mercados y justo el Banco Itaú estaba buscando un portfolio manager así que ahí me puse a hacer tipo portfolio manager de bonos y acciones argentinas, así que justo estaba por el piso Argentina, empecé a asesorar clientes para el banco y la verdad que yo tenía una lectura positiva, como diciendo, bueno, Argentina, como pasó, siempre rebota, está barata, sabía de macro, pero no sabía tanto de mercados y bueno, mi perfil, como vos me conocés, es mitad macro y mitad mercados, entonces ahí me empapé, aprendí me empecé a conocer todos los bonos de Argentina, los bonos en pesos, los bonos. Nada, y ahí empecé como portfolio manager a manejar acciones, a manejar relaciones con clientes, bonos, acciones corporativos, provinciales, un multirrubro también con el background que tenía de la macro. Después de ahí me voy a Chile, porque mi jefe que quería digo, me voy a Chile, tuve una experiencia también en Chile un año, también manejando bonos de América Latina, soberanos, corporativos de Brasil. Ahí me pega te diría la primer crisis como portfolio, fue la crisis brasilera de 2015. Estando en Chile, y recomendando bonos brasileros, no sabés lo que fue eso, digo, para un argentino estar en Chile, que los chilenos te ven como un defolteador crónico, Claro. diciendo que Brasil no iba a defoltear, una cosa así media rara, fue una experiencia muy, muy rica en términos viste, había que estar sólido con el manejo de inversiones, ¿me explico? Sí, sin duda. Y bueno, me imagino que habrás visto el rebote de los papeles argentinos en la previa del triunfo de Mauricio Macri en 2015, Sí, ¿no? ahí sí, la verdad que estuvo, como es, anduvo muy bien. Yo me acuerdo, estaba bastante optimista con Argentina, se ganó mucha plata en la previa, cuando se iba el kirchnerismo.
Viene Macri, ahí fue un año que estuve como asesor financiero, me fui del banco, me volví de Chile y ahí en 2016 arranqué surgió la oportunidad de sumarme al equipo económico de Nico Duhovne, ¿Cómo llegó? así que Contame eso, ¿cómo llegó la invitación, la oportunidad? ahí me llama Lucho Cohen, que yo lo conocía así Sí, como colega, y él tenía que hacer un poco la parte de macro ahí del Ministerio de Economía. Y bueno, fue un primer año 2017, cuando se va Prat Guy y entra Nicolás. 2017, creo que fue 2000, sí, 2017, 2018 y 2019. Estuve 3 años. El primer año, 2017, muy bien. Digo, en el sentido de que la economía estaba como muy parecido a lo que fue 2025, este que pasamos. Una economía que estaba bien, que tuvo las elecciones de medio término, y bueno, ahí hubo nada, fue un buen año. Fer, ¿cómo viste de adentro dos hechos que marcan la gestión de Mauricio Macri? Uno, las 14 toneladas de piedra el día Y yo del tratamiento. me Y para acuerdo el de eso. segundo, la famosa conferencia de Federico Sturzenegger con, creo que no sé, con Marcos Peña, no sé quiénes Sí, sí, estaban sí, al me lado, acuerdo, con yo me la acuerdo baja de todo de eso. tasas y Me todo eso. acuerdo todo eso. Bueno, era un poco una interna que en algún momento va a salir, va a salir a la luz. Pero bueno, era un poco, a ver, yo creo que el view ahí era 2017 tenía un déficit de cuenta corriente muy alto, de 5 puntos, había que pagar, para 2018 se habían juntado vencimientos de carry trade de casi 30.000 millones de dólares, una deuda bastante alta y creo que ahí el objetivo fue, bueno, hay que subir un poco la tasa, devaluar un poco porque si sigue entrando plata vamos a sufrir un sudden stop, y bueno, eso fue un poco el origen, creo yo, del 28D y finalmente fue lo que pasó. O sea, se quiso flexibilizar un poco, devaluar un poco de manera indirecta y bueno, pero bueno, finalmente ya era medio tarde, para decirlo de alguna manera, es como que se quiso doblar el Titanic, y ya la piedra ya estaba muy cerca y chocaste, Claro. básicamente. Y Ese era un hablando, poco. y hablando de Y piedras, ¿cómo viviste el día ese de las 14 toneladas de piedras? ¿Dónde estabas? no, yo me acuerdo, no me acuerdo por la fecha, pero digo, pero me acuerdo de haber estado ahí por en el Ministerio de Economía. Era cuando se presentaba el presupuesto, digo, todo era por la fórmula de movilidad. Un poco lo que se está queriendo hacer ahora, digo, no con la fórmula de movilidad, pero Macri había ganado las elecciones de medio término muy bien, y bueno, venía la etapa de reforma, un paralelismo ahora, pero bueno, uno que estuvo en ese momento y sufrió todo el 2018 en crisis, porque yo estaba en el Ministerio de Economía y la verdad que fue una tras de otra, no se paraba con el acuerdo con el fondo, nada, fue muy duro. Yo justo me había casado, tenía un hijo chiquitito, me la pasaba en el Ministerio de Economía, 2018, 2019, mi mujer me odia de esa época, así que Sí, tiene nada, razón fue tu muy. mujer. Sí, sí, tiene razón. Uno aprende, obviamente me queda una experiencia personal, profesional bastante buena en el sentido de que uno toca muchos temas. La verdad que, digo, las crisis, uno ya viene con una experiencia de haber tenido de la función pública, si bien uno no tenía poder de decisión, nada, era solamente una parte en un equipo. Estaba en segundas líneas, terceras líneas, no tenía poder de decisión, pero bueno, era parte. Pero nada, nada, uno aprende también a haber estado de ese lado, Claro, del mostrador, y estar en una situación de crisis, te va haciendo fuerte. Un poco también en los mercados, cuando va pasando, viste, los shocks, que también haber pasado la crisis de Brasil, allá en 2015, te va enseñando. O sea, te va enseñando el manejo de inversiones, el manejo de haber estado en la función pública en una situación de crisis. Es como que yo con mis casi 24 años de experiencia de economía en Argentina, y creo que ya tuve un montón, bueno, tuvimos, Willy, un sí. montón de crisis. No, no, Entonces, no, no.
Sí. Un montón. Pero bueno, después vino el PASO 2019, que a mí personalmente no me sorprendió para nada las PASO 2019. Ah, mira, porque a Obviamente, mucha gente, bueno, el mercado se llevó el peor día a de la mí no me historia sorprendió del para mercado nada. argentino. Para mí estaba clarísimo que el gobierno perdía las elecciones. No, no. El Ah, mercado, no sé, mira, llegó en otra película. Eh, ¿Cómo es? Digo, no, no, estando ahí adentro, no por nada, digo, el microclima te daba a entender de que mucho triunfalismo te daba a entender también de que algo estaba mal. Digo, yo no estaba leyendo ese triunfalismo, decía, no, no puede ser. Digo, la economía está en una recesión muy fuerte, en una crisis de hace meses, es muy difícil que gane el gobierno en 2019. Así que claro. bueno, a mí no me Mira qué bien. sorprendió las Mira PASO que. 2019. Y Fernando, termina la gestión de Mauricio Macri. ¿Te imaginabas que iba a entrar en una nueva pesadilla la Argentina con Alberto Fernández? No tenía ninguna duda tenía. O sea, no Eh, te comiste el verso del no, Alberto cero. moderado. Cero, cero. Es más, cuando me voy de 2019, ahí, ¿cómo es? Arranco con la consultora que tengo ahora, arranco en 2019, ahí cuando me voy del Ministerio de Economía, nada, y arranqué como consultor. Ya tenía nada, ahí compré una consultora de un colega que le estaba vendiendo porque estaba medio, no quería hacer más consultoría, así que le compré la cartera de clientes y arranqué por lo menos no de cero y bueno, fui construyendo esto que tiene uno, haciendo consultoría de macro y de mercados y de charlas y todo, que la verdad que a mí me encanta porque es como vos verás. Y es que ya me conoces, me encanta hacer lo que hago, estoy todo el día con los números con económicos, financieros, me encanta y lo hago hace muchos años. Y bueno, y la lectura desde ahí, desde 2019, la verdad que no me comí esa idea de que Alberto Fernández iba a ser, no sé, un PJ racional, no, estaba muy pesimista y bueno, y Y la lamentablemente. realidad te confirmó. La realidad me confirmó, obviamente que a mí me preguntaban, bueno, pero vamos a una hiper, vamos a un default, y la verdad que ahí te puede gustar o no te puede gustar el gobierno, pero Argentina, uno conociéndola, es muy resistente de voy a decir las cagadas de los políticos. O sea, Sí. y perdón que lo diga así, pero el daño que hace la política a la economía argentina y se la sigue bancando. Es como una vaca que vos decís, basta. Está pidiendo, por favor, denle un poco de espacio, denle un poco de tranquilidad a esta economía, denle un poco de orden y se la sigue bancando, ¿no? Y por esos 4 años de Alberto Fernández fueron tremendos. Pero bueno, uno ya veía que, bueno, cómo es el kirchnerismo, iban a emitir, iban a buscar emitir, controles cambiarios, subsidios a las tarifas, digo, congelamiento de precios, la típica de siempre, no, cero sorpresa. Y contame una cosa, ¿cuándo empezás a visorar la llegada de Javier Milei? ¿Lo conociste antes personalmente? Mira, a Milei lo conozco hace muchos años. Ahí cuando te comentaba en la consultora, allá cuando estaba Nielsen en la oficina, Javier trabajaba con Nielsen en un momento como ayudante, como economista. Y Javier venía hace mucho, y lo conocí en ese momento, estoy hablando de 2008, 2009, ¿eh? Ahí lo conocí a Milei y después lo conocí, y después dimos clases juntos, también en 2010 dimos clases juntos, así que lo conozco hace muchos años a Milei. ¿En dónde Y diste clase con el actual dimos presidente? clase en la UADE en el último curso de economía. Mirá qué bien. Sí, 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 yo era el ayudante de él dábamos política monetaria básicamente, crisis cambiarias, es un tema que a mí me gusta, mi tesis era de crisis cambiaria, es un tema que a mí me gustaba mucho y justo él venía con un programa como es de planes de estabilización
inflación, crisis cambiaria, así que lo conozco a Javier hace muchos años. A mí siempre me preguntan, ¿y cómo lo ves? Y yo la verdad que lo veía y lo veo hoy, obviamente que debe estar mucho más, no lo frecuento nada, pero le tengo mucha estima desde aquel momento. Siempre fue un loco así como se lo ve. Digo, nunca me pareció que estaba, sí, sobreactuado un poco, pero sí me pareció buen tipo, tipo honesto. Y bueno, economista, un economista que le gusta la economía, como todos. ¿Y cuándo empezaste a ver que podías llegar a la presidencia en el 2023? No la vi. O sea, la vi con el diario del Esa no la lunes. O sea. viste. No, esa No, no la no, vi. no la vi. Ni ¿Viste el cuadrada la vi. corralito? ¿Viste la de las pasos? ¿Viste todas menos Vi esa? muchas, pero esa no la vi. Sí, vi varias, la verdad que sí, esa no la vi porque no, pensaba que por ahí no, yo no ponderé tanto el efecto de la pandemia. Y la verdad que la pandemia nos cambió la cabeza a todos. Imagínate, yo me fui a vivir al interior, a Concordia Entre Ríos, todos sufrieron encierros, mirábamos mucho redes sociales, estábamos enojados, ¿viste? Y bueno, Javier Milei parece ser que estuvo en el momento indicado con la gente enojada, ¿viste? No sé si era porque era economista. ¿Me explico? Sí, Me parece que no se lo votó por economista, sino porque gritaba, ¿viste? Es así. Al menos esa es mi lectura. Después, bueno, es un plan económico que más o menos funciona, hay que cambiar algunas cosas, pero me parece que en el tercer año está arrancando bien, pero volviendo a lo de las elecciones, no la vi, me sorprendió bastante. Y bueno, eventualmente me acuerdo de haber, viste, ese año me acuerdo que las charlas me acuerdo que fueron tres momentos de las charlas macro para los clientes eran, bueno, primero contame cómo es el plan económico de Rodríguez Larreta, después el de Massa y después el de Milei, ¿viste? Porque te acordás que eran tres casi presidentes. sí, Entonces, bueno, y el de Milei, bueno, finalmente no fue la dolarización y viste todo eso más disruptivo, fue por un plan de estabilización más estándar, te diría. Yo no estoy muy en desacuerdo con lo de no dolarizar, digo, estoy para escenarios. Argentina realmente necesita hacer algo con la moneda, ¿eh? Y no soy un pro dolarizador 100%, pero a mí no me gusta la dolarización en Argentina. Eh, dicho eso, no se dolarizó, pero bueno, está en un plan de estabilización actualmente que, bueno, fue duro al principio, el primer año, ahora está dando sus frutos y está arrancando el tercer año como es. Nada, yo estoy bastante optimista para 2026. sí, sí, así es. Ojalá se concrete porque es oportunidad histórica. Eh, Fer, vos sos muy activo en redes y la verdad que es muy bueno eso, por lo que significa la difusión de ideas económicas, lógicas y de manual, hasta te diría. Contame cómo te surgió esa vocación por las redes. Mira, no sé cómo, la verdad no me acuerdo mucho. Fue hace muchos años. Creo que creo que fue Gaby Selpo con Lucho Coa, que ellos tenían un blog, o que te acordás que estaba allá en aquella época de Lucas Liach, con Sí, la ciencia maldita. Y bueno, yo les escribía siempre, me gustaba mucho interactuar. Me hice Twitter y Gaby Selpo fue el que siempre ¿cómo es? ¿Te acordás? Lo ubicás a Gaby Selpo, ¿no? sí, sí, gran valor, gran valor. Gran valor, que ahora vive en Chile, y bueno, él siempre me incentivaba a decir, dale, tuitea vos, que encima, claro, uno tiene, viste, parezco joven, para decirlo de alguna manera, pero tengo varios años y tengo muchos años no sé, yo tengo series económicas de lo que se te ocurra. O sea, de lo que se te ocurra, preguntarme cualquier serie. Mi Excel, mi base de datos tiene de todo.
Entonces yo usaba mucho esas bases de datos y las empecé a publicar en Twitter y ahí me fui haciendo un poco conocido. Claro, Bueno, y porque después recuerdo, Fer, publicabas gráficos buenísimos que desmitificaban y que cosas de discusión del momento y que recuerdo incluso yo los levantaba, obviamente citando la fuente, en todos los medios en los que estaba. Sí, sí, ahí la verdad que los gráficos míos se fueron dando un poquito a conocer. Digo, es por un poco, no es porque uno sea un. Es simplemente porque uno tiene mucha experiencia y ya se sabe. Digo, ya vas sabiendo qué es lo que te pregunto, qué es lo que querés mostrar de un gráfico y qué es lo que busca la audiencia, ¿sí? Entonces, Hasta podríamos, hasta podríamos decir más que una foto vale más que 1000 palabras, un gráfico de estos vale más que 1000 palabras, un ¿entendés? gráfico, Porque sí, sí, a mí. Yo, Skipper, es que dejarlo simple, siempre es, pero que sea simple. Simple, para cosa que se entienda sin tener que explicarlo. Ese siempre era exacto. mi concepto. Bueno, después me hizo, digo, Carlos Pagni en una época me citaba mucho también en los lunes, con los gráficos, también me dio un poco a conocer, siempre muy agradecido con él. Eh, em, Así que nada, bueno, y Twitter, bueno, y la verdad que a mí, nada, en términos de la consultora le doy mucha bolilla, a las charlas que le doy a clientes también le doy mucha bolilla, como trato de ser objetivo, me guste o no me guste el gobierno, digo yo trato de ser siempre, porque en la época de Alberto Fernández también, mirá, me decían, no, pero vamos a morir, saco la plata del banco, no, pero pará, tranquilo, viste, como uno trata de ser objetivo, yo siempre trato de no perder la objetividad. Obviamente que uno simpatiza un poco más por un club que por otro, pero bueno, en Twitter se sesga un poquito más. Yo a nivel así por ahí clientes, yo trato de ser mucho más objetivo. Eh, en Claro, las claro. redes es un poco se sesga un poco más, pero bueno, siempre con la pasión que uno tiene sobre la economía y los mercados de Argentina. Bueno, me matan los oyentes si no te pregunto cómo ves el 2026 en materia de bonos y acciones. Y mira, uno que tiene y ahorra en bonos y acciones argentinas, y la verdad que 2025 fue modesto, para decirlo de alguna manera. Han subido 10% en dólares, más o menos los bonos, las acciones más o menos un poquito, algunas negativas, otras positivas. A mí me da la sensación de que tuvo una pausa en 2025, el riesgo país va a seguir bajando, que hoy está en 600, yo tengo mi escenario de 400 puntos básicos. Eso implica de que los bonos te tienen para subir 15% en dólares y eso implica que las acciones en promedio pueden subir 20-25%. Así que mi lectura para la audiencia, obviamente después no es recomendación de compra ni de venta ni de nada. Después pregunten a sus asesores, pero la verdad que en mi tesis yo para el año 3 de Argentina no veo una crisis como uno sufrió en el año 3 de Macri. Y digo, nada, los desafíos de Argentina y de la economía argentina siguen estando presentes, hay muchas cosas por acomodar, tema de reservas, tema del dólar, tema de el cepo, digo, la economía, que hay sectores que están todavía recesivos, digo, no es Disneylandia. Y tampoco es todo lineal. Ahora estamos en un veranito, le salen todas al gobierno, ya se le van a empezar a no salir todas porque, no es porque, es porque hace Argentina, ¿viste cómo es? Claro. Digo, uno que arrancó a trabajar en el 2001, bueno, uno ya sabe de que 2 piñas te comes por año, por lo menos. ¿Me explico? Por lo menos Sí, yo. sí, sí. Hay que ver cómo se acomoda, ¿viste? Si. Que el shock de 2025 fue muy fuerte y la verdad que no la tumbó a Argentina. En otra economía más débil la hubiese tumbado. Tumbado lo hubiese puesto en una crisis. Y bueno, esa Ford se va a acomodar. Es muy resistente este hermoso país que tenemos. Fer, muchos de los que nos escuchan son estudiantes, siempre concluimos la entrevista con consejos a los que recién se están iniciando en ciencias económicas.
En ciencias económicas eligieron una excelente carrera. Hoy en día, digo, estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, trabajar, trabajar y trabajar. Yo la verdad que si bien no tuve una vida académica muy, muy así al palo, para decir, no tuve como digo, no desarrollé tanto la parte académica, sino fue más bien a economía aplicada y economía aplicada a la macro y economía aplicada o a los mercados financieros, que es un poco mi mitad y mitad. Nada, la experiencia te va dando mucho, hacer las dos cosas a la par, como estudiar y trabajar, y hoy en día el trabajar es autodidacta también. Digo, hoy en día lo que son las redes, lo que son la inteligencia artificial, lo que son los conocimientos, las fuentes, está todo está todo al alcance de la mano. Digo, todo al alcance de la mano, es tremendo. Digo, uno que arrancó la carrera yendo a buscar los datos en papel al Banco Central y hoy tenés información multidata, la verdad y al alcance, y gratis y al alcance de la mano es como para el estudiante, digo, es un momento espectacular que lo deberían aprovechar y nada, y estudiando, trabajando y dándosela contra la pared y teniendo crisis y diciendo, bueno, no me gusta más esto, pasarme a otro tema. Digo, investigar un poco de la macro, un poco de la micro, un poco de los mercados, un poco de los bonos, un poco, digo, la economía es multirrubro y es enorme. Digo, uno no la termina de aprender nunca, obviamente, pero ahí es fascinante. Así que nada, ese Fer, es el Fer, mensaje que les doy. ¿nunca se te dio el bichito de haber estudiado afuera? Sí, pero no le puse buen punto. No, sí lo he pensado en algún momento, pero la verdad que No estaban las condiciones. A veces no, cuando por te ahí empieza a ir bien acá, te frena. no le di digo, sí, me picaba el bichito, pero no le di lo mataba el bichito rápido, no sé por qué. No sé por qué. Obviamente me digo, no, nunca digas nunca, ¿eh? Porque por ahí lo puedo hacer en el año que viene, Obviamente, no sé, hoy en obviamente. día podés trabajar desde Londres, así que, viste, haciendo consultoría en Argentina, lo podés hacer desde afuera, tampoco tenés que estar en Buenos Aires. Así que, no, pero no lo veo, pero bueno, lo voy a tomar como un pendiente, lo voy a pensar en el verano. Claro, me imaginé. Fer, desde aquí de Shock Financiero te mandamos un gran, gran abrazo. Un lujo tenerte aquí con nosotros. Abrazo, Willy, muchas gracias, nos vemos. Abrazo enorme. Chao, chao. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Fernando Marul. Nos reencontramos en una semana nada más en otro capítulo de Shot Financiero. Chau.